No es lo mismo cristiano que discípulo. Lamentablemente en la actualidad no es lo mismo cristiano que discípulo. Cristiano se ha convertido en un término popular. Es un título ahora, lamentablemente, el llamarse cristiano. Y simplemente se ha convertido en una cuestión de popularidad. Ahorita vemos cómo hay hasta famosos que son cristianos. Y tal vez lo veas como algo bueno. Y tú digas, oye, qué bueno que hay cristianos o que hay famosos que ya son cristianos. Y aparentemente puede ser algo bueno, pero déjame decirte la verdad, no es nada bueno. Es lo contrario. ¿Por qué? Porque significa que algo está pasando y no es precisamente un avivamiento, sino todo lo contrario. Se ha vuelto tan light el evangelio que ahorita ya cualquiera puede ser cristiano. Cualquiera se puede ostentar con el título de cristiano por creer en Cristo solamente. Entonces, vamos a ver qué significa realmente ser discípulo y cómo es que cristiano se ha vuelto una cuestión de un título simplemente. El término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es matetes, que significa algo más allá que un simple estudiante o alumno. Un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de esta su regla de vida y conducta. Por ejemplo, los fariseos se pusieron orgullosos de que Moisés era su líder y de que ellos eran discípulos de Moisés. En Juan capítulo 9, verso 28 dice así. A los seguidores de Jesús se les llamó discípulos. No, Juan 9, 28. A los seguidores de Jesús se les llamó discípulos. Juan 9, 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, los fariseos estaban orgullosos de ser discípulos de Moisés. Pero, ¿sabías tú que en realidad a los cristianos se les llamó primero discípulos y después se les llamó cristianos? No primero cristianos y luego discípulos. Ahora sí, Hechos 11:26, en la Biblia es la primera vez que a un creyente se le llama cristiano. Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No se les llamó pentecostales, pentecosteses, bautistas, abadistas, adventistas. No, se les llamó ¿cómo? Cristianos, seguidores de Cristo, ¿verdad? O sea que un cristiano debería ser un verdadero discípulo. Sin embargo, el término cristiano, como te decía, se ha convertido simplemente en un sinónimo de popularidad religiosa. Así tal cual. Se ha convertido la iglesia en un club social en la cual le presentan un evangelio al gusto del cliente. Y así como no, al gusto del cliente cualquiera. Pero déjame darte una buena y mala noticia. Si tú eres un hijo verdadero de Dios, la buena noticia es que el evangelio no es el gusto del cliente. Pero si tú eres un religioso, déjame darte la mala noticia de que el evangelio no es al gusto del cliente. No es que te guste y que no te gusta. Es la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que es como una espada de doble filo. Que traspasa ¿qué cosa? El espíritu y el alma. ¿Y llega hasta dónde? Hasta los tuétanos del hueso. Hasta ahí llega la palabra de Dios que es verdadera. No la palabra de un pastor. La palabra de Dios, que es la Biblia. Y está completa. Y cuando empezamos a leer la palabra de Dios nos confronta. Si tú te sientes confrontado en algún momento por la palabra de Dios, te felicito también, porque significa que el Espíritu Santo está tocando las puertas de tu corazón una y otra vez. Porque para cristianos todo mundo fácilmente es venir a sentarse cada domingo. Y como todos los domingos te digo, ese es un esquema religioso. La religiosidad que hace, vienes el domingo, todo genial, tu familia de revista, ¿verdad? Con tu esposa, tus hijos, como esas carátulas de las revistas de Coppel o de Liverpool o de Sears, donde sale el papá todo flaco y así, gimnasio y la mamá y los hijos felices, ¿verdad? Güeritos, sonrientes, y tú dices, wow, así quiero mi familia. Y eres morenito, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Lo que trato de decirte es que visualizas cómo quieres tu familia. Y muchas veces como cristianos vienen y se comportan de esa manera aquí en la iglesia. Pero cuando salen de aquí, a partir del lunes hasta el sábado, ni siquiera católicos parecen. Ni cristianos, ni católicos, ni de nada. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso es religiosidad. Muchos dicen, no, religiosidad es estar metido en la iglesia. No. Hay religiosos que están metidos en la iglesia. Pero hay otros religiosos, más descaradamente, que solamente se unen a la iglesia como si fuera un club social y adaptan el evangelio a su manera. Pero al final están creyendo en un evangelio totalmente falso. Como te dije,
cristiano se ha convertido simplemente o solamente en alguien que cree en Dios, pero sin ser un discípulo. Sin embargo, hasta los demonios hacen eso. Los demonios también pueden creer sin ser discípulos. En Santiago capítulo 2, verso 19 dice así: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? ¿Cuántos de aquí tiemblan ante la presencia de Dios? También los demonios, dice la palabra. ¿Pero qué hace falta? ¿Qué hay de diferente entonces entre un demonio y nosotros? Bueno, pastor, pues el alma, que Cristo murió por nosotros. Sí, eso ya lo sabemos. Pero hay un ingrediente adicional que nosotros como supuestos discípulos deberíamos tener. Y eso es el temor. El temor. No solamente el temblor, no solamente el creer. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Esto significa, cuando dice el querer como el hacer, significa que Dios nos da el deseo y el poder o las herramientas para hacer ¿qué cosa? ¿Por qué? Por su buena voluntad. Ahora bien, como te dije, puedes creer, puedes temblar, pero si no tienes temor, no tienes entrega. Y si no tienes entrega, no tienes fruto. Y si no tienes fruto, no eres discípulo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres discípulo? No le vayas a responder. En Mateo capítulo 13, verso 19 al 23, nos dice la diferencia entre creyentes y quién es discípulo y quién no es discípulo. Mateo capítulo 13, versos del 19 al 23. Si lo puedes buscar en tu Biblia, si no tienes el PDF, lo puedes buscar. Si tienes el PDF, solamente síguenos con tu vista. Mateo capítulo 13, versos del 19 al 23. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y Mateo capítulo 19, verso 20 dice así. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. No dice que no da fruto, que no da qué. ¿Que no da qué? Todo árbol que no da buen fruto. Buen fruto. O sea que hay cristianos que están dando frutos, pero no buenos. O sea que medio dan fruto. ¿La cosa es así? ¿Pueden ser tibios acaso? ¿Tibieza sinónimo de qué es en la palabra? De vómito. ¿Alguien de aquí ha probado vómito? ¿No cuenta cuando estaban borrachos? ¿Alguien de aquí le gusta comer vómito? Bueno, a Dios tampoco. A Dios tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice la palabra de Dios: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así es. Si no das fruto, si no tienes temor, no eres discípulo. Solo eres cristiano de título. Hay dos tipos de temor. El temor que es el del mundo, el del diablo, el de la carne. Pero hay un temor que es muchísimo mejor que ese. Es el temor de y a Dios. Y la Biblia recalca el temor en los hijos de Dios. Vamos a ver qué tantos textos bíblicos hablan acerca del temor. ¿Están listos? Ok, a ver, ¿quién de aquí me quiere ayudar para que sea uno Javier y uno el otro? Porque entonces sí son varios. ¿Alguien dice yo? Que tenga así buena voz, que lea así potente. Adelante, Adrián. Muy bien, empiezas tú, Javi. Voy a decir los textos y ustedes los leen. ¿Estás listo, Adrián? Ok. Salmos 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Con temor. ¿Servir con qué? Con temor. Salmo 5:7.
en tu temor. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 10:27. ¿Cuántos quieren vivir mucho? Aquí está la respuesta. ¿Quieres vivir mucho saludablemente? Teme a Jehová. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Que tus hijos tengan esperanza y que tú seas fuerte en confianza, seguridad para hablar la palabra de Dios. Tienes que tener temor a Jehová. Proverbios 14:27. Te da sabiduría para que no caigas en lazos de muerte. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Ese es un buen texto. Mejor es lo poco, pero con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Imagínate, no sé si te ha pasado, si estás comiendo y de repente estás de mal humor, de repente hay un disgusto, ¿te sabe igual la comida? Cambia totalmente la comida. ¿Y qué le dicen cuando están discutiendo entre los esposos? Ya me amargaste la comida. Hasta la cucaracha viene a arrepentirse aquí. Ya me amargaste la comida. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Está subiendo? ¿Dónde? No veo. Ok. Ya se me perdí aquí. ¿En qué versículo estoy? 15:16, ¿no? Ajá. Entonces es mejor tener poco, aquí dice, pero con el temor de Jehová. Proverbios 15:33. Adelante, Adrián. Ok, entonces el temor te da honra y te da humildad. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres apartan del mal. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida. Y ahí los ávaros abren sus ojos. ¡Oh! Entonces si tengo temor, puedo tener riquezas, puedo tener vida, puedo tener honra. Claro, claro que se puede. Pero no las riquezas conforme a tu pensamiento. Dices riquezas, inmediatamente, ¿qué te imaginas? De solo recordarlo te da risa. Porque recuerdas cuando estás en el baño y te pones a tener pensamientos raros de ¿qué pasaría si me encuentro 1,000,000 de pesos en la calle? Hubo un tiempo que los narcos, no sé si debería decir esto aquí en redes, hubo un tiempo que los narcos dejaban bolsas, ¿no? Se escuchó popular, se hizo popular esa noticia, que dejaban bolsas en los botes de basura, ¿no? Y decían, oye, me encontré en un bote de basura una bolsa llena de dinero. Y ahí veías hermanos que se ponían a revisar los botes de basura para ver si algún narco había dejado dinero allá. Es sorprendente cómo puede llegar la avaricia a tal grado, ¿no? Proverbios 23:17. No tengas tu corazón de envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo en el temor de Jehová. 2 Corintios 5:11. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si quieres ser santificado, entonces tienes que empezar con el temor a Dios. Segunda de Corintios 7, versos 10 y 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué justificación, que todo os habéis mostrado limpios de la culpa. Segunda de Corintios 7:15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerdan de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que el caso se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y por último, Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Dile que está a tu lado, nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso también es amor. Así dile, y eso también es amor. ¿Cuántos quieren el amor de Dios? Podría continuar con muchos versos más hablando del temor de Dios, pero creo que ya nos dimos cuenta que es una cuestión natural en el nacido de nuevo. Brota automáticamente, los nacidos de nuevos, brota automáticamente el temor. Por eso es que el cristiano verdadero, el discípulo verdadero, cuando comete pecado, no peca deliberadamente. Hay una tristeza que empieza a surgir en el cristiano. Hay algo que lo incomoda al cristiano en el pecado y dice, ¿qué estás haciendo? En el momento parece divertido, en el momento parece algo que puedes disfrutar, pero después de ello, el Espíritu Santo te confronta. El Espíritu Santo produce una tristeza y hasta una posible depresión y un posible tormento en tu vida. Porque lo que es de Dios permanece, y lo que permanece es santificado con el único propósito de que se cumplan los propósitos de Dios sobre tu vida. Por eso es que aunque te vayas para el mundo, aunque quieras hacer lo que quieras hacer, el Señor te va a regresar y te va a santificar y te va a poner en la relación correcta con Él, porque no solamente eres llamado, sino que también eres escogido de Dios, y el escogido no tiene opción, como Jonás. Jonás no tenía opción, tenía que sí o sí ir a predicar a Nínive, y él no quería, y al final se lo tragó ¿quién? La suegra, dice. El gran pez. Se lo tragó el gran pez. Y lo escupió en Nínive, donde tenía que sí o sí cumplir su propósito. Y muchos de nosotros entramos en pecado de brujería. Tú te sabes este texto de memoria, amada iglesia. Primera de Samuel, ¿qué? 15:23. Como pecado de brujería y de idolatría es el orgullo y la rebeldía. Si tú eres rebelde, si tú eres orgulloso o orgullosa, estás cometiendo brujería e idolatría ante Dios. Por eso es que no puedes seguir con ese mal carácter, con esa actitud ante Dios, porque vas a rendir cuentas. Dios no quiere solamente creyentes, como los demonios que creen y tiemblan. Dios quiere gente, quiere hijos suyos que abunden en el temor a Jehová. Y el temor no es el miedo, si te das cuenta. No, es todo el atributo de Dios en tu vida. Tomando en cuenta que cuando te miran a ti, miran a Jesús en ti. Cuando te ven a los ojos, que vean a Jesús en tus ojos. Cuando te escuchen hablar, que escuchen hablar al Salvador del mundo. Para que de esa manera sean confrontados a través del Espíritu Santo. Y quiero recalcarte lo siguiente, en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Si lo tienes en tu Biblia, búscalo. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Este versículo, este texto bíblico, lo utilizan muchas veces para decir que la salvación se pierde. Bueno, si en algún momento alguien se aparte, nunca regresa al Evangelio de Cristo, simplemente nunca fue cristiano. Parecía de nosotros, ¿pero qué? Pero no era de nosotros. Pero si tú eres hijo de Dios, aunque seas un hijo pródigo, Dios te regresa a las buenas o a las malas, pero te regresa, ¿por qué? Porque le perteneces. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Ni siquiera tus propias malas decisiones. Pero eso no quiere decir que Dios no te corrija. Muchos dicen, Dios no castiga. Claro que castiga. Oseas capítulo 11, verso 4 en adelante. Dice, los amo tanto, pueblo mío, que por tal motivo los condené al castigo, para que reaccionen y vuelvan a mí. En Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13 dice así. Ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice preocupaos de, dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Ocúpate en tu salvación. Ocúpate, produce fruto en la salvación que Jesucristo te ha regalado. Si quieres ser solamente de calientabancas, solamente como religioso escuchando, está bien, no está mal. Bienvenidos todos los que quieran hacer eso, porque es necesario que la cizaña también abunde en el trigo. La palabra de Dios lo dice. Dice que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos.
para que al final de los tiempos sean divididos y la cizaña sea tirada al lago de fuego y el trigo sea llevado al reino de los cielos. ¿Y qué es la cizaña? No se refiere al chisme, bueno, aparte. Pero aquí en esta iglesia no sucede eso de los chismes, ¿verdad? Ese es en otros estados de la República. La cizaña se refiere a un tipo como el trigo. Por fuera parece trigo, pero cuando lo abres está hueco, está vacío. No es trigo. Parece trigo, pero no es trigo. Dios no quiere que tú y yo seamos cizaña. Quiere que seamos trigo, o sea, que demos fruto. Si no das fruto, simplemente no eres hijo de Dios. Y no pasa nada, de verdad. Te puedes quedar en la banca. Pero si te dices ser hijo de Dios, entonces darás fruto. Pero si eres hijo de Dios y no das fruto, entonces serás corregido para que des fruto. Mateo 13:30 en la versión TLA dice así. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Y Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7 dice así. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis... Otra vez. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Al que ama qué? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y qué? Azota al que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Adelante, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cuántos aquí tuvieron papá y mamá? ¿Cuántos fueron corregidos por papá y mamá? ¿Cuántos recibieron un chancletazo por papá y mamá? Un fajazo, hasta ahora, dice Javier. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Se molestaron con papá y mamá? ¿Por qué? Porque pensaron que papá y mamá se equivocaron. Y ahora ustedes corrigen a sus hijos. ¿Y qué hacen sus hijos? ¿Cómo se ponen sus hijos? Gracias, papá, por corregirme. ¿Así se ponen? Mira, papá, hoy mentí en la escuela. Aquí está la faja, pégame. ¿Así hacen? ¿Sabes quién hizo eso? El salmista David. Por eso es que Dios dijo, David va conforme a mi corazón. No por sus atrocidades, porque era tremendo malandro. Pues te agarró y estaba espiando ahí a una mujer que no era suya. Y mató para quedarse con esa mujer. ¿La mujer de quién? De Urías. Y tuvo un hijo con ella. El primer hijo falleció. Y el segundo, ¿quién fue? Salomón. El siguiente rey, el hombre más sabio del mundo, que tuvo nada más y nada menos que 700 esposas y 300 concubinas. Ni te emociones, porque tú con ni una puedes y ya quieres 1000, igual que Salomón. Gracias a Dios aquí no hay Salomones, porque vi que Adrián como calzó su mano ahí y se lo recibo, dice. Sin duda alguna, la disciplina es necesaria para el crecimiento, para los valores, para la formación. Está comprobado psicológicamente y psiquiátricamente que un niño, un varón que no crece con sus padres, cuando crece y crece con sus abuelos, es más propenso a ser homosexual. Así como estás escuchando. Es más propenso a ser afeminado al crecer con la abuelita y al no tener padre y madre. El padre es necesario para dotar carácter en los hijos. Por eso le digo a las esposas, no le restes autoridad a tu esposo delante de los hijos. No se la quites, deja que los corrija. Padres, sean justos con sus hijos. No tengan favoritos. No digan que no tienen favoritos, papás, porque sí tienen favoritos. Claro que tienen favoritos. No lo hagan. Sean justos y parciales. Corrijan por igual. Dios de esa misma manera nos corrige a nosotros. Dios nos corrige porque nos ama. Pero muchas veces vemos la corrección como algo malo. Y decimos, no, esto que está pasando es algo malo. De seguro es el enemigo que me quiere fastidiar. Y no. A veces es una corrección de Dios.
Pero qué buena es la corrección de Dios. Qué hermosa es la corrección de Dios. Porque siempre es para jalarnos con cuerdas de amor y ponernos en la relación correcta con Él. Para llenarnos de su amor, de su gozo, de sus bendiciones. Qué bonita es la corrección de Dios. Es mejor, como siempre te digo, ¿te acuerdas la frase? Es mejor ser sacudidos por Dios que sacudidos por el diablo. Porque el diablo cuando sacude quiere destruir por completo. Pero cuando Dios sacude es para desempolvar a sus hijos, para que ya no sean estancados y den fruto y produzcan. Ahora, no todo es corrección, porque, oye, pastor, vine a gozarme a la iglesia y me hablas de pura corrección. Pues claro, la palabra es lo que es. Tiene que confrontar, si no, así que chiste. Por eso te dije, el evangelio, muchos lo quieren light. Muchos quieren escuchar, Dios te va a proveer una casa nueva, un carro, un esto y todos, amén. Lo arrebato, lo recibo y cosas parecidas. Pero les dicen, Dios se va a disciplinar. Ah, nos vemos en internet, pastor. Ahí lo veo por Facebook. Hay que producir fruto, porque si no somos como una hierba. Esta hierba la tienen que cortar. Por eso la cortaron, obviamente. ¿Por qué? Porque no da fruto. Pero si estuviera llena de manzanas, limones, naranjas, aquí estuviéramos todos agarrando del árbol, ¿sí o no? Ahí tiene un hermano William con su sabucán aquí. Baja. Santiago 1:22 nos dice algo importante. Nos dice que para los hijos de Dios no solamente hay corrección, también hay gozo. Pero para los que no son discípulos y solo son creyentes, para ellos está el oír y el no hacer nada, simplemente engañándose a sí mismos, pensando que son verdaderos cristianos. No, yo soy cristiano porque, mira cómo es esto, te voy a decir. Algo que normalmente le pregunto a los cristianos que conozco o que me topo, les digo, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué te hace cristiano? ¿Y sabes qué me responden? Me dicen, porque obedezco los mandamientos. Y yo les digo, órale, nunca había conocido a alguien que obedeciera los mandamientos. No son 10 mandamientos, son 613 mandamientos en toda la Biblia. ¿Alguien de aquí cumple los 613 mandamientos? ¿Alguien de aquí alguna vez ha mentido? Alce su mano. ¿Quién ha mentido? Por ejemplo, los que no lo alzaron son una bola de mentirosos. ¿Alguna vez de aquí alguien ha sido infiel? No alce su mano, por favor. ¿Qué pasó? ¿Alguien de aquí alguna vez ha matado a alguien? Tampoco alce su mano porque hay un policía aquí entre nosotros. Y tú dices, no, yo jamás he matado a alguien. Sí, sí has matado a muchas personas, empezando por tu suegra y tu cuñada. Tercera de Juan dice que cualquiera que tiene rencor en su corazón contra su hermano es culpable de homicidio. ¿Sabías eso? Ahora sí, ¿cuántos de aquí han matado? Ya hasta las 2 manos alzando allá atrás. ¿Qué pasó así? Somos culpables, querido hermano, querida hermana. Somos culpables, pero al mismo tiempo podemos acudir al trono de gracia para el Señor que nos perdona. Pero qué egoístas podemos ser. ¿Qué tan egocéntricos podemos ser de correr hacia la gracia de Dios, vivir de la gracia de Dios y de su perdón e irnos tranquilamente como si ya nada más tuviéramos que hacer? No se trata de hacer, se trata de producir, de dejar que Cristo, a través de su Espíritu Santo, produzca en nosotros. Porque si solamente somos hacedores, mira qué pasa, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solamente eres oidor, simplemente te engañas a ti mismo, no al pastor, no a tus hermanos, solamente a ti. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número 1, ser discípulo. Ser discípulo. No solamente oyente, sino hacedor. Número 2, producir fruto para ver si realmente eres discípulo. Producir fruto. Y número 3, reedificar haciendo discípulos. Reedificar haciendo discípulos. ¿Qué hay que hacer para ser discípulo entonces? Número 1, renunciar a ti mismo en todos los aspectos. Y ahí ya no nos gusta. Porque no te está diciendo, ojo, no te está diciendo, deja todo lo que tienes. No, simplemente te está hablando en dónde está tu corazón. Es la pregunta que te está haciendo. ¿En dónde está tu corazón?
en tu preocupación por las deudas, en los afanes de esta vida? Decía hace un tiempo, pídele a Dios que te dé las cosas que Él quiere darte conforme a su voluntad. Pero pídelo desde el amor, desde el propósito de Dios. No lo pidas desde tu orgullo, tu egoísmo, tu vanagloria, tu egocentrismo. Pídele a Dios, pero desde el amor. En Lucas capítulo 14, versículo 33 dice así. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Dice el que no renuncia a algunas cosas. ¿Ya te diste cuenta? Dice el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No significa que vayas y lo vendas todo. No, simplemente que tu corazón no esté en eso. No esté en eso. ¿Cuántas mujeres son tan aferradas a las cosas materiales? Y no me refiero a las cosas caras. Es lo peor de todo. Tienen una playerita de su hijo de hace 30 años. Y ahí está llena de moho guardada. Pero no la tiran porque es un tesoro preciado. Tienen trastes que ni siquiera utilizan y ven a las personas que están empezando y necesitan esos trastes y ni siquiera los comparten. ¿Por qué? Porque es su topper, de Tupperware o de cualquier marca que sea. ¿Cómo puede tu corazón aferrarse a ciertas cosas tan vanas? A una mantita, no es que era de mi abuelita. ¿Y tu abuelita dónde está? No, pues falleció hace 50 años. Y ahí está la mantita. Gente aferrada a un matrimonio que no duró mucho y que terminó en divorcio. Gente aferrada a decir, no importa, aunque me golpee mi esposo, yo tengo que estar ahí firme porque soy hija de Dios. Claro, como hija de Dios, ¿se te ha olvidado el valor que tienes? ¿Se te ha olvidado que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Y que tu valor es precio de sangre? Pero no, estás aferrada no al hombre en sí, sino a sentir que tienes el control de tu matrimonio, mujer. Que puedes tú reconciliarte con tu esposo. Y si te olvidas que estás casada con un esposo mucho mejor que ese barrigón. Y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 16:24 es el siguiente versículo para entender o para saber cómo es que tenemos que ser discípulos. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el orden. Muchos primero le quieren seguir y negociar si se pueden negar a sí mismos y tal vez tomar la cruz. Y aquí dice que es lo contrario. Es primero negarse a sí mismo. ¿Y luego cuál? Tomar la cruz. Y luego seguirle. Tomar la cruz no es decir, ay, tengo que aguantar estos chamacos que son traviesos. No, eso no es la cruz, porque es una frase popular que dicen, esta es mi cruz y la tengo que aguantar. No se refiere a eso. Cuando Jesucristo dijo, toma tu cruz, Él estaba tomando en cuenta algo. ¿Y sabes qué es? La manera en la que ellos morían. La manera en la que los criminales morían en ese tiempo. Cuando tú cargabas una cruz en ese tiempo, significaba muchas cosas. Número uno, no había vuelta atrás. Sabías que al final del camino ibas a morir. No había más oportunidades. Ya habían emitido un juicio. Cuando Jesucristo dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz, se refiere a eso. Si vas a seguirme, sígueme de verdad. Y renuncia a todo por amor de mi nombre. No vuelvas atrás, por nada ni por nadie. Toma tu cruz y sígueme. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10 dice así. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Esos quiénes son? Tú y yo. Dile que está a tu lado. Tú eres un reedificador. Y le preguntas, ¿estás reedificando? ¿Estás reedificando la obra de Dios? ¿O piensas que solo los pastores tienen que predicar? Y no me refiero solo al púlpito, me refiero a la palabra de Dios en general. ¿Hace cuánto tiempo que no compartes el evangelio con tu vecina y tu vecino? ¿En tu calle saben que eres cristiano? ¿En tu trabajo saben que eres cristiano o cristiana? ¿O te conocen como la chismosa de la colonia? ¿Cómo eres conocida? ¿Cómo eres conocida en tu calle, en tu colonia, en tu trabajo? Con tus amigos y vecinos, ¿cómo eres conocida? Es importante analizar esto y darte cuenta que por sus frutos, Mateo 28:19, dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya te dice cuenta, ser discípulo, producir fruto, reedificar y hacer discípulos. Esos son los pasos a seguir, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y lo que tenemos que hacer, orar y leer. ¿Cuántos días pasan y no oras ni lees? Cuando nos preguntan, ¿cómo te sientes? Decimos, bendecidos. ¿Realmente siempre te sientes bendecido? Muchos dirán, no, sí, yo siempre estoy bendecido. Claro, es una verdad, siempre estás bendecido. Pero ¿realmente te sientes bendecido en ciertas ocasiones? No. Hay veces que no te sientes bendecido. Hay veces que dices, estoy desesperado, no veo el dinero, no sé cómo pagar. Y eso abunda en tu mente y empieza a retumbar todos esos pensamientos. Pero solo es ver en los estados de cuenta para que te des cuenta cómo Dios te ha proveído. ¿Cómo? Sí. Ve tu estado de cuenta. Mira cuánto es tu salario, tus ingresos al mes. Compáralo con los gastos que tienes. Haz la suma. ¿De dónde sale el dinero con lo que pagas todo? Dice salario, 10,000. Gastos o pagos, 20,000. Y tú dices, oye, ¿cómo lo pagué? Abres el refri. Un hijo de Dios, ojo, aplica para los hijos de Dios. Abres el refri, vacío. Pero en la casa de un hijo de Dios, por más que el refri esté vacío, siempre hay comida. Siempre. Abres la alacena, no hay más que unas galletas globitos. Pero siempre los niños llevan lunch y gastada. ¿Quién hace eso? ¿Quién? Pero tú te enfocas más en, ay, no tengo el Lamborghini que quería. Ay, mi esposo sigue gordo. Yes. Es increíble cómo las hermanas, ay, Dios mío, perdónalas, que no saben lo que dicen. Es necesario que tú seas un discípulo, no solamente un creyente. Gálatas 2:20 dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pausa. Significa que ahí Pablo tuvo que tomar ¿qué? Su cruz. Y aquí ya tomó su cruz. ¿Y qué pasó con Pablo una vez que tomó su cruz? Ahora sí, vuelvo a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ajá. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Mientras tú sigas viviendo, no dejas que la voluntad de Dios haga en tu vida. Y muchos por eso vienen y se van. ¿Por qué? Porque dicen, pastor, me gusta mucho la prédica, pero de lejitos. O sea, se escucha muy padre la prédica. Aprendemos mucho, pero hasta ahí, No me pida que yo... Una vez un hermano me dijo, a ver, pastor, no me pida que yo lea mi Biblia en casa. Yo vengo los domingos. Yo trato de ofrendar. Yo trato de aportar o apoyar cuando pueda. Pero no me pida que en mi casa también tenga yo que leer y orar. Pues entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Me dice. Y yo dije, pues déjeme decirle entonces que no es cristiano. ¿Pero por qué? Si yo dije, ¿cómo dije? Le dice, Señor Jesucristo, acepto en mi corazón como único Señor y Salvador, amén. Y ya soy salvo, ¿no? Dice la palabra de Dios que tienes que producir frutos dignos de arrepentimiento. Y si no hay frutos dignos de arrepentimiento, no eres salvo. Así de simple. Así de simple. Solo te engañas a ti mismo. Hay otros que dicen, está bien, tienes razón, pastor. Ahorita no, estoy muy joven. Ya tienen como 55 años. Estoy muy joven. Hay cuando sea más viejo, regreso. Hay cuando no tenga nada que hacer, regreso. Y piensan que tienen todo el tiempo del mundo. No, es que yo soy un hombre responsable, tengo trabajo, mi familia, ¿quién la va a mantener? ¿Acaso Dios va a mandar del cielo pan? Sí. Lo hizo con el pueblo de Israel y se llamó maná. Y cuando se pasearon del maná mandó codornices. No es algo que te cuentan, es algo que se puede vivir como hijo de Dios. Pídele una casa para su obra y Dios se la va a dar. Pídele provisión para tus hijos y Dios se la va a dar. Pero que sea para su obra. Decía en una ocasión, hace un mes, decía, si tú le pides un carro a Dios, dile, Señor, dame un carro para tu obra. Pero si te lo pides para ti, para tu egocentrismo, Dios se lo va a dar. ¿Pero quién lo va a pagar? Tú. Pero si le dices, dame un carro para tu obra, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién? Dios. Así de sencillo, así de fácil. Pastor, ¿está hablando de cosas materiales? Sí. Las cosas materiales son sencillas para Dios. Son añadiduras.
Son añadiduras que para Dios no significan absolutamente nada. Él te las puede dar. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿En la añadidura o en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Acuérdate que la justicia empieza primeramente contigo, en tu casa, en tu vida. Dios te pesa en la balanza. Y como siempre te he dicho, ten cuidado de que Dios no te diga, mené, mené, tekelu, parsin. ¿Qué significa qué? Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Porque entonces ahí ya viene la corrección de Dios. Y a ella no nos gusta. Quiero tu bendición, pero sin pasar esos procesos. No existe eso. ¿Quieres la bendición de Dios? Dios te santifica en su verdad. Su palabra es su verdad. ¿Cuántos de aquí quieren ser santificados por Dios? ¿Cuántos de aquí quieren ser corregidos por Dios para que Dios los ponga en la relación correcta? Juan capítulo 6, versos 60 al 66. Nos damos cuenta cómo desde ese momento ya había discípulos que abandonan el evangelio. ¿Cuántas veces tú has dicho, ay, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, hubiera sido como esa mujer que derramó el perfume más caro y lavó con sus cabellos los pies de Jesús? Ay, si yo hubiera sido en los tiempos de Jesús, sería como sus discípulos, sería seguidor. ¿Estás seguro? Pues porque mira esto. Si hoy en día se espantan, vienen a la iglesia y dicen, sí, pero ay, como que el pastor no me habla de gozo, no me habla no me anima, al contrario, me está dando y dando que para que yo lea, que para que llore. Oye, hoy en día hasta los católicos están más comprometidos. Es triste, paso cada cierto tiempo por donde está el cementerio, Xotlán, y en la esquina ves que adoran a la muerte. Bueno, ellos todos los sábados, de 8 hasta las 12 de la noche, ponen 4 muertes de 2 metros. Y hay niños, todos chiquititos. Y esos sí, niños, escuchen, están calladitos, sentaditos, prestando atención. Y están todos los papás sin celular, sin bostezar. Están escuchando con atento los rezos a la muerte. Y hasta las 12 se quitan. Y aquí a las 8 ya están viendo el reloj. Híjoles, el pastor como siempre. Y con ninguno de los dos pastores se salvan, ni con el pastor Sergio ni conmigo. Porque los dos predicamos bien largo y tendido. Cuando platicábamos con el pastor de Cuba, me dice, oiga pastor, dice, ¿es verdad lo que dice José Miguel? ¿Qué cosa? ¿Que su servicio de ustedes dura 3 horas y media? Digo, no es cierto. ¿Por qué? Porque dura 4. No es cierto, no dura tanto. No dura tanto. Pero tradicionalmente dices, no, pues media hora de alabanza, media hora de predica. Listo, genial. Oye, si te fastidia estar escuchando la palabra de Dios, y solo es un domingo. O sea, solamente es el domingo, porque los martes ni vienes. Oye, imagínate. ¿Crees que te voy a creer cuando me dices, yo leo en mi casa, pastor? Juan 6, 60 al 66, dice así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Las palabras de quién? De Jesús. Ajá. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque dijeron, duras son sus palabras de Jesús. No. Yo no quiero para eso para mi vida. Una vez unos hermanos vinieron, estuvieron un tiempo con nosotros y al final el hermano me dijo, pastor, ya no puedo seguir en la iglesia, lo siento mucho. No tengo nada en contra de su predicación, pero oiga, hay niños. Y yo no quiero que mi hija crezca pensando que todo es lectura, todo es oración, que todo es Dios. Y le digo, es que hermano, ¿qué pasó? Es que todo es Dios. Pues sí, pero es que Dios aquí, Dios allá. ¿Sí? Dios arriba, Dios abajo, Dios en todos lados. Sí, pero es que ya está mi esposa todo el tiempo, Dios. No sé Dios, lo que diga Dios. Y le digo, bueno, ¿tú no tienes que decidir? Sí, claro, todos pueden decidir. Y por eso tienen malas consecuencias luego. ¿Y le echan la culpa a quién? Por eso es mejor decir lo que Dios quiera. Hágase tu voluntad.
Muy bien. Yo creo que es momento de que te entregues a Cristo, pero en espíritu y en verdad. Que no solamente seas un oyente, que hoy seas un discípulo. Mira, somos bien poquitos. Yo creo en las promesas de Dios. ¿Tú crees en las promesas de Dios? Creo que las promesas de Dios se cumplen. Él lo ha cumplido con cosas básicas, esenciales y vanas. ¿Cuánto más cumplirá las espirituales que son importantes? Pero es nuestra labor reedificar. ¿Cuántos de aquí realmente reedifican? ¿Cuántos de aquí realmente están haciendo una labor importante de amar y abrazar la obra de Dios? No, es que pasó, Dios no habita en manos, en lugares habitados, hechos por manos de hombres, en cuatro paredes. No, es verdad. Habita dentro de ti. Tú eres parte de la iglesia. Tú tienes que amar a la iglesia. Tú tienes que amar el cuerpo de Cristo. Si tú no amas el cuerpo de Cristo, simplemente no eres parte de la iglesia. Haces como que amas el cuerpo de Cristo, pero no eres parte del cuerpo de Cristo. Es necesario que tú seas parte del cuerpo de Cristo, que ames el cuerpo de Cristo para demostrar que así eres parte de la iglesia. Que tú te preocupes por tus hermanos, por tus hermanas, que no solamente los pastores están para reedificar, sino que primeramente los hermanos en Cristo debemos armonizar unos con otros. Dice la palabra de Dios, cuán delicioso es. ¿Cuántos de aquí se les hace delicioso cuando estamos juntos? Seamos honestos. ¿Cuántos de aquí dicen, ay, qué delicioso es estar contigo, Javi? Dios te bendiga, hermana. ¿Y cómo hacen las hermanas? Dios te bendiga. Oye, esa es pura hipocresía. Si la quieres agarrar cachetadas. Sí, le manda Fanny. Arrepientes, hermana, Mira, la mies es mucha. El trabajo es mucha. Es mucho, perdón. El trabajo es mucho. Y la mies es mucha. Pero los obreros, cobardes. Digo, pocos. Mateo 9:37 dice. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Ahí les faltó decir, y cobardes. Sí. Vamos por último a Segunda de Pedro. Es la última cita que vamos a leer. Segunda de Pedro. Vamos todos en sus Biblias. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículo del 5 al 11. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice así. Antes de leerlo, te voy a explicar algo. Para el verdadero cristiano, o sea, el que no solamente es creyente, sino también discípulo, para ellos la vida eterna está asegurada, en el reino eterno. Algunos cristianos que medio dan fruto, sí entrarán al cielo, pero como quien a duras penas alcanza la última rebanada de pizza, o sea, de panzazo, y no me refiero a que tengan panza. Mientras que los que dan fruto en abundancia, para ellos no solamente les espera la entrada al cielo, sino que les espera una entrada triunfal. Una cosa es entrar al cielo y otra cosa es entrando triunfalmente al cielo. Y aquí el apóstol Pedro nos dice la diferencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 11. Adelante, Javier. Bien fuerte. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos... Pausa ahí, dice, el que no tiene esas cosas tiene la vista, ¿qué? ¿Y es qué? Ciego. ¿Qué más? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa... ¿Os será otorgada qué?
amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya te diste cuenta? Es muy diferente entrar al cielo. Ah, sí, yo voy a entrar al cielo porque vengo a la iglesia. Ay, ajá. Claro que no. Por venir a la iglesia no vas a entrar al cielo. No vas a entrar al cielo por venir a la iglesia. Vas a entrar al cielo ni siquiera por ti mismo, sino por la gracia del Señor Jesús. La manera en la que tú entras al cielo por la gracia del Señor Jesucristo es negándote a ti mismo y dejando que Cristo habite en ti. Pueden pasar 20 años más y vas a seguir sentado en la banca. ¿Y crees que Dios no te dio dones y talentos? ¿Crees que Dios no te dio cosas para hacer para su obra? Claro que te las dio. Si tú supieras lo que el Señor quiere hacer en tu vida y a través de ti. Lo triste es que cuando ya sabes que Dios quiere hacer algo en tu vida, que te niegues a eso. Eso es lo peor que puedes hacer. Que quieras amoldar a Dios a tu manera. Vamos a ponernos de pie.